Reverendo señor cura párroco y vicario parroquial, sacerdotes concelebrantes, querido señor presidente de Castilla y La Mancha, excelentísimas autoridades, hermanos todos en Cristo. En el marco del año en el que se cumple el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, nacido en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920, vengo a celebrar esta Santa Misa para agradecer al Señor con vosotros el don y misterio de la vida y del sacerdocio hasta el sumo pontificado de este grande Papa Santo. Fue el primer Papa que yo vi. Fue elegido en 1978, como lo sabemos, cuando yo estuve ya en el cuarto año de filosofía para mi licenciatura en la Universidad Católica Real en Manila. Sí, ya yo soy muy viejo. Y tuve el privilegio de ayudar en su misa en Manila con ocasión de la primera beatificación fuera de Roma, en 1981, el mes de febrero, la de los mártires Lorenzo Ruiz de Manila y compañeros mártires martirizados en Japón en el siglo XVI. Sin jamás tampoco soñarlo, 5 años después de mi primer beso de su anillo petrino, en 1981, estudié en Roma y trabajé en la Secretaría de Estado de Su Santidad en el Vaticano durante 12 años, que coincidieron con el largo pontificado del Papa San Juan Pablo II. Tuve el privilegio de besar su anillo petrino muchas veces después de la primera experiencia inolvidable en Manila. Y ahora, siendo Dios insuperable en su generosidad, tengo también la gracia de vivir y trabajar en la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde San Juan Pablo II alojaba durante sus 5 viajes apostólicos en España. En fin, espero ser contagiado, no por el coronavirus, sino por el gran amor y la entrega total de San Juan Pablo II para la Iglesia, en particular para la Iglesia que peregrina en España. Por eso, acogiendo con mucho gusto su invitación, señor arzobispo, he querido sumarme y hacer mía esta iniciativa. Muchas gracias también, señor párroco, por esta invitación. Muchas gracias, queridos fieles de la parroquia. En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, a quien tengo el honor de representar en España, saludo a todos y cada uno con afecto, en particular a cuantos sufren las tristes consecuencias de la presente pandemia. No puedo olvidar a Monseñor Ángel Rubio Castro, que habría sido aquí, pero está contagiado, no solamente por el coronavirus, pero espero también de la santidad de San Juan Pablo II. La archidiócesis ha querido aprovechar este día, 4 de noviembre, para recordar con gratitud al Señor aquella visita realizada en 1982, el primero de los 5 viajes apostólicos que el Papa San Juan Pablo II realizó en España. En este día el Papa celebraba su onomástico, porque hoy es la fiesta de San Carlos Borromeo, un grande obispo de Milán. Aquí lo hizo con gozo y agasajo, tratando por vuestra parte de que se sintiera en casa. La archidiócesis de Toledo guarda un vivo recuerdo de aquel encuentro tan deseado que honró a Toledo y también ofreció un gozo muy especial al corazón del Papa. Usted entonces, señor obispo, era un sacerdote recién ordenado, con cargo pastoral aquí, en esta ciudad, y vivió aquellos momentos con importante influjo programático en su vida espiritual y pastoral.
y también el señor presidente todavía fue un niño en aquel tiempo, es más joven que nosotros. Y como decía muy bien su eminencia, el grande arzobispo de Toledo, cardenal Marcelo González Martín, que tuvo la dicha de acogerlo aquí hace hoy 38 años, este pontífice es el que tiene continuamente en su biografía las palabras primero, el que más o más veces, el primero que ha congregado mayor número de gentes, el que ha realizado más viajes, 146 fuera de Italia, uno de los pontífices de más largo pontificado, más de 25 años, 27 años, casi 28 años, prácticamente el segundo más largo después de Papa Pío IX y después de San Pedro, podemos decir. Y entonces hay una larga lista que hace de San Juan Pablo II verdaderamente uno de los más grandes papas de la historia bimilenaria de nuestra Iglesia. Es de todos muy conocido que don Marcelo mantuvo siempre con el Papa Juan Pablo II, al cual admiró, quiso y respetó profundamente, una relación muy personal y de grande amistad. Y nosotros, ¿qué podemos recibir del ejemplo de su preciosa vida y de su perenne legado? La vida de Karol Wojtyła, que tomó el nombre pontificio de Juan Pablo II en honor de sus 3 predecesores inmediatos, fue un regalo extraordinario de Dios para la Iglesia, como ha dicho el Papa Francisco en este centenario de su nacimiento. La providencia quiso que este gran Papa acompañase a la Iglesia y al mundo el paso al nuevo milenio. Sus enseñanzas y su asombroso ejemplo de vida atraen la atención de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, de modo que el fuerte influjo de su santidad de vida ha trascendido desde la Iglesia al mundo actual. Juan Pablo II nació en Polonia en 1920 y desde pequeño experimentó el dolor en su carne, en su familia, en su patria, en unos momentos complicados por las guerras en el mundo. Karol Józef Wojtyła perdió a su madre cuando tenía solo 9 años, a su único hermano cuando tenía solo 12 años y después, a los 19, a su padre. En medio de estas tragedias, Karol supo leer muy el bien en medio de todo el mal y respondió con generosidad invencible. Como diría después a los jóvenes en 1987 en Chile, el amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido aunque en ocasiones, en situaciones concretas, fuera a parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más. El año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, tomó la decisión definitiva de entrar en el seminario, siendo ordenado sacerdote en 1946. Sobre su decisión vocacional, él escribe: ante la difusión del mal y las atrocidades de la guerra, era para mí cada vez más claro el sentido del sacerdocio y de su misión en el mundo, siendo consciente ante tanto mal de que el sacrificio es la verdad más profunda y esencial del sacerdocio de Cristo. Y por tanto el sacerdocio, la respuesta más alta a tanto sufrimiento. Y así vivió, haciendo de su vida un don en el oficio de amor que es el sacerdocio,
y hasta su muerte en 2005. Testimonió su amor a Jesucristo en la elocuente escena de sufrimiento humano y de la fe, hasta el último aliento. Esto es lo que hemos escuchado en el Evangelio escogido como el propio para la fiesta de San Juan Pablo II. Se trata del entrañable diálogo entre Jesús y Pedro. Con la primera pregunta, ¿me amas más que estos?, el Señor le pide expresar si estaba realmente dispuesto a ponerse al servicio de todos. Con la segunda, Cristo le pregunta a Pedro, a aquel a quien había constituido fundamento visible de su iglesia peregrina en la tierra, si verdaderamente era Él el centro en el que se apoyaba, si estaba dispuesto a continuar en su seguimiento perfeccionado hasta el martirio. Por último, a la tercera vez, el Señor le pide a Pedro las energías del corazón. El Señor quería despertar en él la correspondencia, la reparación de la falta y el conocimiento de su misericordia y amor inquebrantable que siempre perdona. Cristo tocó el corazón de Pedro y Pedro se lo abrió. Señor, te amo, pero tengo muchos defectos. Sí, es como nosotros. Señor, te amo, pero tenemos muchos defectos. Pedro, en el testimonio de su vida y de su ministerio hasta su crucifixión en Roma, nos recuerda esta afirmación de San Pablo. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Aquí en Toledo, San Juan Pablo pidió también los corazones de los toledanos, animando a los laicos a comprometerse en la evangelización. Insistió: no son los análisis de la realidad, o el uso de las ciencias sociales, o el manejo de la estadística, o la perfección de métodos y técnicas organizativas, medios útiles e instrumentos valiosos a veces, los que determinarán los contenidos del Evangelio recibido y profesado, y tanto menos será la connivencia con ideologías seculares la que abra los corazones al anuncio de la salvación. Tampoco deberá dejarse seducir al apóstol por la pretendida sabiduría de los príncipes de este mundo. Dice: solo Cristo puede abrir nuestros corazones. Agradecemos al Señor por el don que nos hizo con la vida de Juan Pablo II. Su figura permanecerá viva en la memoria de todos como modelo de fe generosa y fuerte frente al problema del mal y del dolor, con la convicción de que no debe buscarse ninguna recompensa mayor que el amor mismo. Ese amor que le convirtió en misionero incansable por todo el mundo, misionero del amor misericordioso de nuestro Dios. Quisiera concluir con un aspecto esencial de la vida y del ministerio de Juan Pablo II que no podríamos olvidar mencionar. Quiere decir su entrega absoluta a la Virgen María. Esta relación, como dijo él mismo, no es solo una necesidad del corazón, ni una inclinación sentimental, sino que corresponde a la verdad objetiva sobre la Madre de Dios. La Virgen María aparece bien consciente en la existencia de Juan Pablo II desde su infancia, como Santa Teresina de Jesús, de Niño Jesús, que perdió también su madre bastante joven. La madre, la Virgen María, también fue siempre la madre del niño Karol Wojtyła, que perdió a su madre
a los años de 9. Él ha experimentado siempre la incomparable compañía bondadosa de esta dulce madre y su protección en el trágico atentado, como no podemos olvidar esto hecho también, del trágico atentado del 13 de mayo de 1981, solamente un mes y medio después de su visita en Manila. 13 de mayo, lo sabemos bien, la primera aparición de la Virgen de Fátima en 1917. Ella los estuvo en su camino. Él la propone a toda la Iglesia como Madre de la Fe. Totus tuos fue su lema papal. Soy completamente tuyo, María, y todo lo que es mío es tuyo. Y como expresó en Zaragoza con ocasión del mismo viaje apostólico a España en 1982, se trata de una forma de espiritualidad que encuentra en San Ildefonso, obispo de Toledo. Eso es muy hermoso. Con las palabras del Papa Santos nos dirigimos a María. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Totus tuos, Virgen María. Que España, el país en el mundo más visitado por el Papa Juan Pablo II, viva su amor y su entrega para el bien de todos los españoles. Que así sea. Pues unas palabras muy breves de agradecimiento, como siempre. Primero al señor nuncio de su santidad, que verdaderamente es de casa. Gracias, Monseñor Bernardito, por su presencia. Creo que es la cuarta o la quinta vez que viene a nuestra archidiócesis de Toledo últimamente, ¿no?, en estos últimos meses. Agradezco muchísimo su presencia en un lugar tan querido para todos nosotros como es en este caso este barrio, este lugar, esta parroquia, con su párroco que ha organizado esto de una manera tan preciosa, tan bien realizada por parte de toda la parroquia, con tanta exquisitez y con tanto recuerdo al gran e inolvidable santo Juan Pablo II, que lo tenemos ahora como intercesor en la Iglesia y en la humanidad. También agradezco mucho la presencia de todos los sacerdotes que han querido estar aquí en esta tarde y también, como no, al señor presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, también don Emiliano, por su presencia, como todas las autoridades civiles, militares, religiosas que han querido estar con nosotros. Sobre todo vosotros que participáis habitualmente en esta Eucaristía. Especialmente también al delegado de Apostolado Seglar, Isaac, que también el próximo sábado tendremos recordando un poco más lo que dijo el Papa Juan Pablo II aquí en este lugar. Y también pues a las cofradías y a las distintas instituciones. Mirad, y termino, son tres las claves para mí del Papa. Yo estuve aquí cuando el encuentro del Papa Juan Pablo II, llevaba de sacerdote ordenado prácticamente ni siquiera un año, en torno a un año llevaba yo. Y recuerdo mucho que hay una foto de todos los sacerdotes de la diócesis que estábamos allá, estoy yo entre ellos. Recuerdo también con mucha emoción toda la presencia de tantas y tantas personas. Aquí el Papa Juan Pablo II nos dijo que era el Papa de los laicos, el Papa de los jóvenes, que luego va a ir desarrollando. Hablaba vuestro párroco de la cantidad de jornadas de la juventud. Yo he participado también casi en todas con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II es el Papa nuestro, el Papa de los que hemos vivido esa generación de jóvenes, donde él nos indicaba que no tengamos miedo, donde nos hablaba de la certeza de creer y donde se manifestó como un Papa misionero. Por eso, la primera clave sería esto. Juan Pablo II es el Papa de los laicos, el Papa de los jóvenes. Y aquí lo repitió y vino a decir que tenemos que transformar el mundo según el corazón de Dios. Eso es el laico. El cristiano tiene que ser el mejor ciudadano del mundo.
porque es el que tiene que construir este mundo desde el corazón de Dios. Qué bien lo hacéis aquí en la parroquia, con las religiosas, los catequistas y tantas realidades. Segundo, el Papa nos dijo que era el Papa de la Virgen, lo ha explicado muy bien el señor Nuncio. De ese día, el Papa, sabéis que estuvo aquí y fue a Guadalupe también, y estuvo también en Segovia. Él quiso ir a Segovia porque el Papa, sabéis que Juan Pablo II hizo la tesis doctoral con Garrigou Lagrange sobre el acto de fe en San Juan de la Cruz. Entonces él era un enamorado de Juan de la Cruz, de la mística cristiana. Él llega a decir algo precioso que se ha olvidado mucho y es, dice, para saber mística hay que saber castellano, hay que saber español, porque todos los grandes místicos del mundo lo han escrito en castellano, en español. Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, tantos y tantos. Por tanto, aquí también desde aquí es el Papa de la Virgen. Va a Guadalupe, donde estamos celebrando el gran jubileo de Guadalupe y donde están yendo tantos miles de peregrinos. Allá a la Virgen de Guadalupe, el peregrino, le acompañó, por supuesto, don Marcelo, don Ángel Rubio también, que hemos recordado, y tantos sacerdotes entonces que fueron allá a Guadalupe. Y tercero y por último, el Papa Juan Pablo II es el Papa de los laicos y de los jóvenes, el Papa, fundamentalmente hemos dicho, de María, pero yo diría que es el Papa, tercero y último, misionero. Es el hombre de las certezas. Es verdad lo que decía el señor Nuncio, no ha habido un Papa que se haya pateado el mundo, que haya estado en tantos lugares. Yo tengo por lo menos 3 audiencias personales con él, no siendo obispo todavía. Yo era muy joven cuando estudié en Roma, no tenía todavía la edad para hacer nada prácticamente porque era un recién ordenado de sacerdote. Cuando fui a Roma no tenía ni 30 años a estudiar. Pero recuerdo mucho toda la vivencia que yo he tenido con el Papa Juan Pablo II, 3 veces que estuve con él, 3 veces. En una estuvimos casi 20 minutos, todos los sacerdotes que estudiábamos entonces en Roma. Recuerdo como era tan gracioso y tan espontáneo el Papa, recuerdo que nos dijo a todos, le dijo a don Marcelo, esto parece una universidad pontificia, cuantísimos estudiando en Roma. Tenía don Marcelo entonces, estábamos muchísimos sacerdotes de Toledo estudiando en Roma. Así que recuerdo esa estancia, celebré muchas veces misa con él, podemos decir centenares de veces concelebré, y siempre me dio la impresión de lo que la Iglesia luego ha declarado, que era un santo. Era un santo verdaderamente el Papa Juan Pablo II, un hombre de Dios, un hombre humano, muy de los pobres, que vive a 70 kilómetros cuando es arzobispo de Cracovia, 70 kilómetros de Auschwitz. Por lo tanto, vive todo el drama de las guerras mundiales, todo el drama tremendo de los totalitarismos ideológicos que no conducen a nada. Y él es el hombre de la paz, el hombre de la armonía, el hombre de la comunión. Estoy seguro que el Papa Juan Pablo II, desde el cielo, bendecirá en estos momentos difíciles también nuestras vidas, nos ayudará en todos los momentos y le ponemos como intercesor. También que bendiga este lugar, esta parroquia, estas parroquias de aquí, en este lugar tan precioso, donde se trabaja y donde los párrocos están haciendo una labor tan magnífica, el párroco, el vicario parroquial y todos los que trabajan en esta parroquia. Que sea la parroquia según también la soñó el Papa Juan Pablo II.